Presentan Tecnovial Julio César Lestido para todos sus modelos Volkswagen y MAN, Fidocar para camiones y maquinaria Hyundai y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones. Amigas y amigos, bienvenidos. Comenzamos con Tecnovial. En un programa muy particular, pero en el comienzo vamos a compartir otro testimonio de vida de lo que está ocurriendo con la sequía, de un productor, Gerardo Pisano, en la zona de Progreso. Fíjense todo lo que está viviendo y todavía esta sequía que no se termina. Escúchelo. Presenta Julio César Lestido para Volkswagen y MAN, dos grandes marcas en un mismo lugar. Gerardo, ¿cuánto hace que estás acá en el establecimiento, en la quinta, digamos? Y yo nací acá y que estoy trabajando acá desde que dejé el liceo, a los 15, 16 ya estaba trabajando. O sea que conocés muy bien estos árboles, ¿no? Sí, porque lo plantamos nosotros con mi viejo y eso, y de todo lo que está en la quinta, o sea, de que yo empecé a trabajar, todo se plantó de ahí en adelante. ¿Cuántos años hace? Y tengo 47. ¿Y estos árboles? Y estos árboles, estos tienen 15 años más o menos. Y tendrías que estar, si estaba todo bien, cosechando. Sí, este durazno tendríamos que, haberlo terminado hace unos días atrás, pero se pudo sacar alguno, se sacó lo más grande y y el resto quedó en la planta, está en el suelo. Y lo que quedó lo tenés en la mano como muestra, ¿no? Sí, esto es lo que quedó, que claro, lógicamente es imposible comercializarlo porque esto no tiene valor ninguno y aparte que se empezó a caer, se empieza a caer, se empieza a arrugar, se arruga porque la planta necesita fuerza y le quita la fuerza al durazno para no morirse la planta, ¿no? Entonces el durazno se arruga y se cae. Imagínate que esto se empieza a cuidar y se empieza a gastarle, a invertirle en mayo, junio del 22. De ahí se arranca con podas, con curas de invierno, después con raleo, fertilización, todo lo que lleva, hasta cosechar, ahora hace 15 días atrás, y al no poder cosechar, o sea, se cosechó poco, un porcentaje mínimo, y ahora estas plantas en el estado que quedaron, ustedes lo ven, no tienen poda para el año siguiente, o sea que el año siguiente cosecha va a ser nula, y todavía recuperar la planta, ¿no? Las que se salven, que no se sequen, porque hay muchas que se van a secar, las que se salven, va a haber que hacerle una poda media drástica, o sea, una poda bajarlas, cortarlas muy abajo, y volver a fertilizar y eso, y ahí va a llevar un par de años más para que vuelvan a producir. Les anima porque es mucho tiempo de trabajo y de inversión, y llega el momento de cosechar, que es lo que uno está esperando para poder recuperar, y a su vez dar trabajo también, ¿no? Porque hay mucha gente que depende de las quintas y del trabajo. Y este año prácticamente lo hicimos la cosecha con la gente que trabaja acá en la casa. Esto fue días pasados y contó con la presencia del ministro de Salud, el de Transporte y el intendente de Tacuarembó, entre otras autoridades. Esta iniciativa comenzó a mediados del 2022 entre los asociados a TCU, Todos Somos Uno, y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que cedió las instalaciones y hoy es una realidad. Estamos hablando de la playa de estacionamiento One, un predio de fácil acceso ubicado en la ruta 5 km 318 Pampa, con una superficie de 3 hectáreas para estacionamiento de piso compactado para transporte pesado. Los choferes que lleguen al lugar contarán con baños equipados para damas y caballeros, duchas caliente, cocina, amplio salón y lugares de descanso, como así también Wi-Fi gratis. Los camiones quedan en un espacio iluminado y con personal que trabaja todo el día en el lugar. Este servicio tiene un costo de 250 pesos por camión y los socios de TSU pagan 150 pesos. Y ustedes transportistas saben que si tienen un camión Volkswagen,
tienen un Iveco, un Howo o un Ford, tienen Azur repuestos con todo lo que ustedes puedan necesitar. 2 envíos diarios a todo el país, una tranquilidad. Vamos a la pausa y luego vamos al departamento de San José, Colonia Menonita. Ya volvemos. Es una presentación de Volvo para todos sus modelos. Volvo, tan lejos como quieras llegar. Se acerca el invierno lentamente, pero ustedes tienen que estar preparados porque tienen que tener Pellet, energía limpia y sustentable para el hogar o para la empresa. Europellet, una empresa uruguaya para los uruguayos. Y ahora vamos a hablar de otros uruguayos que llegaron hace 75 años, que se nacionalizaron uruguayos. Hablamos de la colonia Delta, una colonia de inmigrantes que llega con la Segunda Guerra Mundial. Vamos a empezar a descubrirla. Están en la Ruta 1, kilómetro 94. Delta, llegan desde el occidente de Prusia. Vamos a compartir con ustedes la primera charla, que es con Wilfred Kunze. ¿Cómo fue llegar a Uruguay? ¿Fuiste de los primeros que llegaron aquí? Sí, yo llegué con 6 años. Así que... Es difícil, ¿no? Venir con 6 años. ¿Qué recordás de aquellos primeros 6 años en Europa? Pocas cosas. Yo nací en plena guerra. A mi padre nunca reconocí haberlo visto, aunque él me vio hasta los 2 años. Se perdió en la guerra, no se sabe más nada. Se supone que se hundió con el barco donde se hundieron muchos ahí que iban a Dinamarca, y entonces claro, se hundió un barco y el otro se salvó. Cuando ves escenas de migrantes que huyen de Ucrania y ves la guerra, ¿qué sentís? Es terrible. Más terrible porque uno lo sufrió, pero nosotros lo sufrimos como niños, entonces no sufrimos la guerra. Mi madre y mi tía, que vivieron juntos, eran 2 hermanas, ellos sufrieron todo, uso y abuso, porque tomaron el error de encontrarse de vuelta en la zona donde vivían. Entonces esa zona fue dominada por Rusia. Hubo rusos buenos, porque me cuentan los padres, mi madre y los hermanos, que cuando iban huyendo con las carretas y lo que se podía, vino una división de tanques. No le hubiera costado nada pasar por arriba, pero el capitán hizo así y salieron por el costado y se fueron. Lo vivido y sufrido, ¿los unió más aquí en Uruguay? Por supuesto, porque cuando vinimos todos veníamos con una bolsita y unos pocos paquetes, así que nadie tenía nada. La unión era muy fuerte y eso nos sostuvo a todos. Yo llevo 59, casi 60 años de casado, siempre con la misma esposa, con la única que yo he besado. Muchas gracias. Ustedes saben que por 15 años consecutivos Shell es líder indiscutido a nivel mundial. Shell Rímula, para tu camión, la mejor solución. Y ahora
Vamos, amigos, a compartir otro testimonio, otra charla en esta colonia Delta, que ya está en sus 75 años, que comenzó cultivando remolacha y papa, que luego se fue extendiendo, hoy hace también tambo y agricultura, pero siempre con la unidad, con la fe, con el compromiso en la propia comunidad. Y estuvimos hablando con Ursel Folke. Mire lo que dice. Úrsula, ¿también llegaste con Ernesto? No, mi familia vino en el 51 recién. También un grupo, pero mi papá no era campesino, vivía en Uruguay, en Montevideo. ¿Cómo fue integrarse a esta colonia? Es claro que la nueva generación que ya nació acá se integra más. Nuestro idioma acá en la colonia era alemán siempre, en cambio ahora va cambiando mucho más al español. Como yo me crié en Montevideo, el español no era problema, pero para muchas, sobre todo las mujeres, sí, porque ya acá no fueron a la escuela, no vinieron ya y tuvieron que trabajar enseguida y no hubo tiempo para aprender el idioma. No había televisión, no había radio, no había... Era más complicado. ¿Y acá qué es lo que tenemos en la colonia? Ustedes prácticamente se producen, viven, se autoabastecen. Lo que más había era la lechería. Tal vez a Prepo porque era lo que más rendía. Es siempre bastante sacrificado porque sí, las vacas hay que ordeñarlas todos los días. ¿Cómo es la vida aquí? Tenemos nuestra escuela, que también ya es más en español que en alemán, y tenemos la iglesia, tenemos el salón de fiestas, tenemos ahora un supermercadito chico porque era mucho más grande, era todo. Sí, eso se quemó. Ustedes saben que si van por la Ruta 5 o en la Ciudad de las Piedras tienen a Horacio Barreiro, automotora con 30 años que siempre les dio una solución y además no los va a dejar a pie, consúltelo. Vamos a una pausa y luego vamos a retornar con otros testimonios allí a Colonia Delta, una de las 3 colonias que hay en nuestro país. Ya volvemos. En todo el país, los camiones Fotón, Howo, Yaco, Donfen tienen el respaldo de Createc Repuestos, expertos en repuestos para camiones. Y ahora vamos a otro testimonio en Colonia Delta. En este caso es con Wilhelm Regen, con quien estuvimos hablando. Y estamos hablando de una colonia que cuando empezó a lotearse hace 75 años, 7 hombres durante más de un mes estuvieron caminando por todo ese predio, marcando los lotes para que estas familias hicieran uso de los mismos. Pero es parte de una muy rica historia que seguimos complementándola. ¿Cuántos años, Ernesto, que has llegado acá al Uruguay? Y desde llegamos al año 48. ¿Y tenías? ¿Cuánto? Yo tenía 11 años. 11 años. Ahora tengo 85. ¿Y Ernesto, con quién viniste? Y mi mamá con 4 chicos. Pero venimos en grupo. Los últimos tuvimos 3 años y medio en Dinamarca, desde el fin de la guerra, ¿no? Y entonces Alemania casi no lo vimos. Y como nosotros vivíamos en el campo de Alemania, sabíamos poco. Y incluso no se podía viajar. No había la libertad que hay acá. Y bueno, cuando salimos era de Dinamarca, Uruguay, pasando por Alemania, ¿no? Porque el barco salió de Alemania. Un largo viaje. Sí, 21 días. Y Ernesto, ¿cuántas colonias han formado desde aquellos años a la fecha en Uruguay? ¿3 o más? Hay 3
en el campo. Y hay una, ¿cómo se dice? Una congregación en Montevideo, con gente que trabajaban allá, que no eran de campo, ¿no? Claro. Pero la mayoría eran de campo nosotros. Y llegamos acá, que ¿dónde estamos ahora? En la Ruta 1, pero ¿cómo se llama esta ciudad, esta pequeña ciudad? Se llama Colonia Delta. Colonia Delta. ¿Cuántas familias viven acá? Ahora no sé cuántos somos, pero somos 163 bautizados. La Intendencia de San José está informando que se habilitó toda la zona de Arasatí para visitantes. Esto significa que ya hay parrilleros, estacionamiento, baños de 7:30 de la mañana a 19 horas de la tarde. También hay vigilancia de guardavidas y un lugar ideal para pasar en familia. Ahora, hablando de familia, volvemos a la familia de la Colonia Delta. Menonitas, origen religioso, trabajadores de la tierra, allá en Europa y aquí también. Y por eso es que queremos compartir este otro testimonio que también trae aparejado una serie de sentimientos que los ha mantenido unidos hasta el día de hoy, más allá de su fe. Hablamos con Ernest Folke, que dice lo siguiente. Ernesto, ¿cómo es un día aquí en la colonia? Y se arranca a las 4 de la mañana, ordeñando vacas, y después sigue el día a día, el trabajo de lo que es en el campo. 100% en la tierra. 100% la tierra, sí. Sí. ¿Y para ustedes qué significa la tierra? Y es el modo de vida. Vivimos de la tierra. Existe un amor entrañable entre la tierra y ustedes mismos también, ¿no? O sea, hay un respeto, hay un esfuerzo. Viene de tradición menonita. Creo que los menonitas son conocidos como cuidadores de la tierra. Sí. Y se adaptaron rápidamente aquí, ¿no? Bueno, yo nací acá. Claro. Sí. Pero el resto, los que vinieron, se adaptaron enseguida. Sí. Fue tal vez al principio más cerrado. Se hablaba solamente el alemán, que con los años se va cambiando. El español va entrando, ¿no? Hoy en día, yo diría, hay más español que alemán. Estamos hablando de que todo esto se sustenta con el trabajo diario. Sí. Ustedes producen leche. Leche y queso. Hay algunos productores que remiten la leche y otros productores que hacen queso. Y hay algún ganadero también. Teniendo en cuenta que sos de los dos mundos, ¿qué mensaje le dejás a los uruguayos? Y primero agradecer, porque en el tiempo que vinieron mis padres, eran refugiados alemanes, nadie quería alemanes. El 90% eran mujeres con niños y algún abuelo, pero no había hombres en esa. Y agradecer porque fue muy interesante. Fue el único grupo de inmigrantes de tanta cantidad que entró una vez en un día en Uruguay. 741 inmigrantes que entraron una vez a la vez. Nunca más pasó. Les queremos recordar que Surco Seguros hace 30 años que está brindando seguro automotor, seguro agrícola, también seguro de vida y además ahora garantía de alquiler. Surco Seguros, vos es lo importante. Nos vamos a la pausa y continuamos. El siguiente espacio lo presenta Fidocar para su línea de maquinarias y camiones Hyundai. Y vamos a hablar de camiones, pero cuando hablamos de camiones, hablamos de Mundo Camión. Todo en accesorios y repuestos para que ustedes sigan trabajando. Y ahora, hablando de trabajar, el doctor Pablo Lavandera, director nacional de transporte, estuvo trabajando y se emitió un decreto por el cual ustedes recuerdan que al país entraban muchos camiones en homologación temporaria. ¿Qué significa ahora este decreto
que hay que registrarlos a través del RAE. Bueno, hablamos con Ignacio Azumendi, presidente de ITPC, que nos da su punto de vista y su interpretación sobre este decreto. Azumendi, opinión sobre este decreto del Ministerio. Bien, cuando recibimos el decreto un poco realmente nos preocupamos porque varias veces la intergremial ha intercedido ante intentos de ingresar vehículos por admisión temporaria. Entendemos que esa es una modalidad que da la saturación que hay en el sector, no es una herramienta válida para poder atender un poco lo que son los temas de flota, que en realidad creemos que están suficientemente cubiertos para lo que es los sectores que demandan transporte. Al analizar un poco el decreto, se entiende que puede haber un tema con el tema del proyecto de inversión, que lo consultamos al Ministerio, todavía no tuvimos respuesta. Creemos que esto puede estar por ahí para regularizar una situación de atraso en lo que es la concreción de esos proyectos, que eso quede configurado bajo una forma de admisión temporaria. Si es eso, bueno, en realidad no sería un problema el decreto, más allá de que bueno, nos preocupa de que más por diferentes herramientas, digamos, que pueda haber, como puede ser el tema del proyecto, siga creciendo el parque automotor y no siga creciendo la demanda de la misma manera, lo cual, digamos, complica la competencia. Pero en líneas generales estamos un poco a la expectativa de ver un poco la confirmación de cuál es el objetivo del Ministerio, que no queda claro ahí totalmente en lo que está escrito, digamos. Claro, Azumendi, más camiones y menos producción. Exactamente, bueno, y nos preocupa qué va a pasar en los próximos meses con el tema de la sequía, que obviamente va a afectar todo lo que son las cosechas y toda la parte agropecuaria, que es muy importante como demandante de transporte. El tema de la admisión temporaria, habrá que ver cuál es el fin de todo este decreto, ¿no? Correctamente, es así. Vamos a ver por dónde va. En otras oportunidades, cuando no se ha justificado, ITPC lo ha hecho las gestiones para que no se efectúe. Presentó Fidocar para toda su línea de maquinaria pesada Hyundai. Y cuando necesites un camión refrigerado, pronto para trabajar, tenés toda la línea de camiones Hyundai con el respaldo de Fidocar. Nos vamos, será hasta la próxima, cuando ustedes lo dispongan. Presentó Tecnovial Julio César Lestido para todos sus modelos Volkswagen y MAN, Fidocar para camiones y maquinaria Hyundai y Createc Uruguay, expertos en repuestos para camiones.